Yo nací en Aysén, pues yo nací en el río Simpson, al otro lado del río Simpson. Y bueno, por ahí me crié, pues después cuando tenía, o sea, el año 48 vivimos aquí en Coyhaique, pero fue como un año. Y después nos fuimos al lago La Paloma. Allá fue mi infancia y toda la vida. Y después mi papá compró un campo en Lago Azul. Mi papá compró con un puesto que le decíamos en esos tiempos y se quemó el campo, se quemó todo. Después ya empezamos a hacer de nuevo un fogón y después la casa, que actualmente ese campo todavía existe, que es de nosotros. Y bueno, después yo me casé, a los 19 años me fui a vivir a Balmaceda. Allá nacieron mis 6 hijos en Balmaceda. Y después me separé y me vine a vivir a Coyhaique con mi mamá. Bueno, y de ahí ya han pasado hartos años y he estado yendo, después mi ex dijo ya se murió, y así que yo empecé a llegar a mi casa a Balmaceda de vuelta, pero a pasear. Y después tuve la suerte de tener esta casa, pero esto ya fue hace 11 años atrás nomás. Y aquí estoy, ya hace 11 años vivo aquí. Harto trabajo, sí, a aprender a ordeñar, a cortar pasto, a esquilar, a, no sé, penyugar una yuntegüeye, atar un carro, ir a buscar leña, y todas las cosas relacionadas con caballo y vacuno, sí, porque aprendimos a ordeñar, a hacer queso también, pero era chica, pero igual hacía queso. Y yo sí, lavar en tina, como antes se lavaba. Eso era un trabajo de mujer, pero que todas teníamos que hacerlo, porque no era un lavado como echarle la ropa a la lavadora. ¿Usted conoce las tinas? Cuénteme cómo eran. Eran los barriles que le decíamos en esos años. Entonces compraban los barriles, bueno, tienen que ser como más de 100 litros, y los cortaban en dos. Y ahí hacían las tinas para lavar. Y eso también a veces, una era para lavar y la otra era para hacer el queso también. Porque no habían, los plásticos no se conocían. Entonces esas cosas se hacían para lavar y también para la leche y para hacer el queso. Y los lavados, y una tabla de que mi papá era moblista, era carpintero, entonces mi papá hacía los refrigeradores, le decíamos, con harto, no sé, pues tenían un cepillo que era como un rodón, y eso hacían la tabla para lavar. Y le sacaba, eso era lo que tenía que hacer uno, y a veces una escobilla, una que otra vez. Era bonita mi infancia, porque no habían cosas como ahora. Todos nos respetamos, nosotros respetábamos a los papás de usted y nosotros mismos, a todas las personas, uno como, por ejemplo, a todos los mayores que uno los tenía que tratar de usted, o don, o el señor, o la tía, el tío, pero no a los extraños uno no le decía tío, no le llamaba porque sí, a los tíos verdaderos sí, y los otros eran el señor o la señora y así.
Ahora después no, que a todos les he sentido, personas que no son. En la escuela uno jugaba porque yo tenía hermano mayor, hermano menor y yo y mis hermanas, que tuve dos hermanas por el primer matrimonio de mi papá, ellas se casaron cuando yo era chica. Entonces yo no jugué con ellas. Entonces yo no tenía que jugar. El juguete mío era un uso, hilar, tejer, esas cosas. No, cuando era chica no jugaba. En la escuela sí. En la escuela se jugaba al luche, a la matanza, que era otro juego con pelota, pero el luche era lo que más jugábamos, ¿no? ¿Dónde fue la escuela? ¿Cómo fueron esos años de escuela? En Valle Simpson. Sí, ahí estuvimos en la escuela, muchos. Ya no quedan muchos compañeros de colegio, pocos quedan ya. Y algunos, tipo, ya están medio enfermos, otros ya partieron, y así. Sí, era bien bonito, teníamos que venir a caballo, sí, pues. Ahí al otro lado del Simpson, ahí veníamos de donde mi abuelo, de caballo a la escuela, todo. Y era un tremendo recinto, la escuela de Valle Simpson, era un tremendo recinto, entonces todos dejábamos los caballos y hacíamos puestitos y cosas para guardar las monturas. No eran monturas, eran un cuerito así hinchado nomás, y así era. Pero era bien bonito. Era una infancia donde, por ejemplo, todos los niños los respetábamos, los niños, los hombres, con las mujeres, todos jugando así, mezclados, pero todos siempre había el respeto de los niños, todos eran bien criados. Y no, por ejemplo, ninguno era insolente con las niñas, no. Eran siempre protectores los chicos, porque habían chiquillos grandes, pues, 17 años, 16, pero todos eran buenos compañeros. Mi papá era acordeonista, entonces siempre mi papá tuvo un acordeón. Entonces nosotros siempre, cuando mi papá tenía un aserradero, en la Alta Sierra, que estaba por ahí por Santa Elena, y cuando llegaba los viernes, siempre tocaba el acordeón. A nosotros nos gustaba escuchar. Y cuando estábamos solos, nosotros cantábamos con mi hermano más grande y aprendíamos a bailar. Y cuando íbamos por ahí donde mi abuela, que mi abuelita el 7 de julio era su cumpleaños, y siempre hacían fiesta, entonces uno iba a mirar cómo bailaba la otra gente, las personas grandes, porque uno no se metía al baile. Y ahí aprendí a bailar, mirando. Y gustaba, sí, la música siempre. El acordeón para mí es lo más lindo. La música ha sido, no sé, yo creo que ha sido lo mejor que me haya pasado, poder haber estado, no sé, relacionada con la música. Sí, pues Cecilio, él es guitarrero, le gustaba. Yo creo que eso sacó algo de mi papá. Mi papá, como le digo, era acordeonista. Un hermano mayor que está en el Valle también, ese también tocaba el acordeón. Y otro que falleció también, de mis hermanos. Y todo, y a mí me gustaba bailar. O sea, me gusta. Entonces yo, en la fiesta, la música, para mí el acordeón y la guitarra son las cosas más lindas que encuentro. Yo estuve harto con mi abuelita Amalia, que era la mamá de mi mamá, y ella era sastre. Ella sí que confeccionaba la ropa y a mí me gustaba estar con ella. Entonces ella me enseñaba a planchar y siempre me daba hilo y género para que yo haga alguna costura para una muñeca, alguna cosa. Y de ahí después yo empecé cuando la escuela de la vida, pues, me tocó de aprender a hacer las bombachas, pero eso lo aprendí sola. El machismo para mí
no sé, pero es que uno nació ahí y era como normal, pues, porque uno no conocía otra forma. Y uno al mirar, por ejemplo, a los hombres de Argentina, por ejemplo, cuando los que conocía y cuando mis tíos se iban o llegaban, eran diferentes, eran más tiernos con las mujeres, era así, pues, le ayudaban a la señora, ellos eran así, por ejemplo, no sé, por arreglar el asiento, abrir la puerta del vehículo, cuando ellos venían en vehículo, eran así como uno lo encontraba tan lindo, gentil, y acá no, pues. Acá uno se la arreglaba como podía. ¿Eran más fríos? Sí. Por eso al final la mujer era como más que la mujer tenía que ser, no sé, a mí no me tocó, pero igual uno veía pues, que tenía que servirle al hombre. No se podía parar, por ejemplo, a buscar un vaso de agua o a servirse un mate. Tenían que hacerle todo a la señora ahí todo el día. No sé, pues, preparando la comida, sirviéndole mate, todo un descanso, sentado como unos reyes ahí, y el aporte cero. Yo conocía, por ejemplo, a Cecilio. Lo conocí donde mi tío Ernesto, porque él era sobrino también, en la pensión Orellana que estaba en Prat. Ahí lo conocí. Y después el noviazgo era por carta, porque estaba en la Argentina. Y yo quería casarme con un desconocido, mire, con un desconocido para que nadie me dijera las buenas costumbres o las malas costumbres que tenía. Así que no sé cómo era mi idea, pero esa fue. Y por eso me casé casi con un desconocido. Pues se lo di un par de veces, ¿no? Pues, ¿Antes de casarse? sí, un par de veces, pero el noviazgo duró como 2 años. Pero él estaba en Argentina y yo acá, entonces era por carta, ¿no? ¿Y qué decían esas cartas? Ay, puras cosas bonitas, amorosas. Sí, que después en la realidad no es tan así. Pero era lo que había, igual. Y fue bonito de haber nacido yo en la fecha que nací, porque he tenido, vivido todos los procesos, por ejemplo, como le digo, cuando había pocas casas, cuando se venía a caballo al pueblo, a Coyhaique, que uno le decía al pueblo, no, a Coyhaique, venía de a caballo, y después venir arriba, por ejemplo, una camioneta, ya fue como más, y después los buses y todas esas cosas. Entonces, todos esos han sido procesos que uno ha vivido, pero todos han sido bonitos, porque es como que va cambiando la vida y la historia de uno. Todas las cosas que hay ahora, por ejemplo, ahora tener la suerte de tener una lavadora, tener un refrigerador, tener, no sé, todo lo que uno quisiera, un celular, por ejemplo, que son cosas que son necesarias, pero eso le facilita la vida a uno.